peregrinado en este terreno por mucho tiempo, me sorprende mucho ver cómo la iglesia se encuentra ahora, hermanos, amigos. Esto es para que nosotros hagamos una mirada retrospectiva y nos demos cuenta cuál es la capacidad o qué capacidad tiene la iglesia de sobrepasar o sobrellevar este problema de pandemia, este problema que es a nivel mundial. La iglesia tiene que darse cuenta cuál es su función ahora. Tenemos que entender, y si hay algo en nuestro corazón que nos está llevando a ser soberbios o altivos, creyendo que encontramos en la Biblia textos donde nos asegura el Señor que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, o donde Él es nuestro ayudador, o donde podemos decir, por cuanto te tengo a mi diestra, no seré conmovido. ¿Será realmente esas palabras de seguridad, de confianza, que así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo? Pueblo suyos somos y ovejas de su prado. O sea, quiero llevarlos a pensar de que realmente esa escritura, esa palabra que Jesús nos da, de que está con nosotros, ¿será que la podemos vivir hoy? ¿Será que podemos tener la verdadera y profunda confianza y la fe de que el Señor nos guardará? Muy bien, dos corrientes de pensamiento quiero compartir en esta mañana. Número uno, la visión de Abdías que tiene sobre la soberbia del corazón, donde se ha enaltecido, donde piensa que su morada es una morada segura, porque déjenme decirle que Edom es un pueblo que desciende de Esaú, y Esaú es un hermano de Jacob, que desde el vientre de su madre tienen pleito casado. Entonces, cuando ellos nacen, siguen teniendo pleito. Hasta la actualidad, Edom y los judíos tienen pleito. Es un pleito que ellos tienen, pero los descendientes de Esaú, los edomitas, estorbaban tanto al pueblo de Dios que se reían y se burlaban de lo que otras naciones les hacían. Por ejemplo, cuando estaban cautivos por Babilonia, les decían que benditos serían los que estrellaran los niños contra sus peñas. Y una criminalidad espantosa, pero Edom se llenó de soberbia y de altivez y pensó que él nunca iba a ser destruido. Pero ahora Dios dice, si tú has sido engañado en tu corazón, sí, y si tú estás en las hendiduras de las peñas, que tú hablas de tu famosa altísima morada, dice, yo te voy a derribar de ese lugar. Si te remontares como águila y entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Y bueno, yo no encuentro un poderoso ahorita sobre la faz de la tierra, un Vladimir Putin, un Donald Trump, un López Obrador. Los presidentes están confundidos, no saben qué hacer, hablan de que nos unamos, de que, ¿por qué? Porque ahora nos estamos dando cuenta que la mano poderosa de Dios nos está enseñando algo, no solamente a la iglesia, sino también al mundo entero. Muy bien, ahora les comento que siempre el registro de la historia de la humanidad y de la Biblia nos habla de que el hombre solo ha registrado una estela de fracasos. Las naciones, los pueblos, las lenguas, las tribus, los poderíos de cualquier sistema de gobierno han demostrado fracasos. Vemos la primera generación de Caín que fracasó, su descendencia también fracasó. Noé fracasó, no tuvo gente que se subiera al arca, y él fracasó por la rebeldía precisamente al mensaje de Dios. La generación de Babel fracasó, tenía una tendencia prepotente y una tendencia autosuficiente, y antes de que nos aconteciera lo que estamos viviendo hoy, se estaban peleando y estaban queriendo discutir entre Rusia, China, ¿verdad?, los coreanos contra Estados Unidos,
y una serie de disputas por el poder. Pero hoy los vemos a todos vulnerables. Esa generación de Babel se vio vulnerada y confundida en sus lenguas, porque pretendían alcanzar o hacerse un hombre que los gobernara, y se confundieron sus lenguas y terminaron siendo esparcidos. Todos los pueblos que Daniel, el profeta, describe, fracasan porque son idólatras, porque hay idolatría, sí, porque hay ambición de poder, porque los caldeos también, los babilonios, los asirios, los egipcios, los griegos, los romanos, debido a esa confianza en su propio poderío, en su propio fuerza, y en el creciente paganismo que van creciendo, todos esos países con toda su fuerza, con todo su poderío, fueron conquistados por otros pueblos más fuertes que ellos, y todos ellos ya tenían precisamente una conciencia que les decía que Dios ya existía, porque los cielos cuentan su gloria. ¿A poco el mundo no había visto el cielo? ¿A poco el mundo no había visto la voz primaria divina, que es su naturaleza? Oír a un mar bramar, oír a unas montañas con sus silbidos maravillosos, sus animales. El mundo ya sabía que existía Dios. Mi pregunta es, ¿por qué no lo adoraban? Mi pregunta es, ¿por qué no clamaban? ¿Por qué no buscaban o por qué no incitaban a sus súbditos a que buscaran a Dios? Porque tenía que suceder, o porque tenía que venir algo parecido a lo que estamos viviendo, para que nos demos cuenta que sobre todas las cosas, sí, sobre todo poderío y sobre todo reino, está Jesucristo. Les dijo a sus discípulos, Él tiene todo poder. Él es el todopoderoso. Dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esto me da la seguridad y la confianza de que mi Cristo no falló, de que Jesús no ha fallado, de lo que Él dijo, eso es cierto. Por eso Pablo dice que bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, es Jesucristo. Iglesia, ese Cristo es al que nosotros servimos. Es precisamente ese Cristo en el que tenemos que poner nuestra confianza y nuestra seguridad. Ciertamente Él acampa alrededor de los que le temen. Ciertamente Él está cuidando de los suyos, ciertamente, pero no vamos a dejar de lado el problema o las consecuencias de esta tragedia que algunos del pueblo de Dios puedan sufrir. Los pastores tenemos que volvernos en oración al Señor, y tenemos que entender que no hay necesidad de tales pandemias para buscarlo. Tenemos que buscarlo en todo tiempo. Tenemos que acercarnos a Él. Entonces, todos estos pueblos, naciones y el mundo entero ya saben que Dios es el Rey de toda la tierra, porque las cosas invisibles de Él, así dice la Escritura, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Conocemos esta Escritura, ahora las entendemos por medio de las cosas hechas, de modo que nadie sobre la faz de la tierra tiene excusa para buscar al Señor. Dice la Biblia que un día, quieran o no quieran, toda rodilla se va a tener que doblar ante el Señor, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua debe de confesar que Jesús es el Señor. Hasta ahorita no sé cómo están los países comunistas. No tenemos mucha información de países que nunca quisieron buscar a Dios, o que siempre le cerraron las puertas a Dios. Yo espero que hoy, con el acontecimiento mundial, le estén abriendo las puertas al Señor, para que se den cuenta que Él es el único que puede ayudarnos. Dice la Escritura también, habiendo conocido a Dios, no le dieron o no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Edom se ensoberbeció en su corazón,
si creyó que estaba seguro en el lugar de Petra, una ciudad maravillosa, un lugar extraordinario, donde no podían entrar los enemigos, donde nadie los iba a derribar. Los edomitas estaban llenos de bendición, tenían mucho comercio, tenían muchas bendiciones, de manera tal que creyeron que no, pero Dios dice, de ahí te voy a derribar. Si te remontares, yo te tumbo, yo te bajo, y yo espero que Dios lo haga de esa manera. Muy bien, entonces, profesando ser sabios, muchas veces se convierten en necios. Y es más, llegan a extremos hasta cambiar la gloria del Dios incorruptible en semejanza precisamente de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Me dice a mí la Escritura, me lo reitera muchas veces, que el mundo está en una etapa de vergüenza. Qué pena y qué vergüenza que las mentes preclaras de la tierra se han perdido. Me dice a mí que no entiende los acontecimientos que están pasando sobre la faz de la tierra. ¿Dónde está su capacidad de detener y de frenar a algún problema como esta índole? No hay. Quisiera que se levantara un poderoso y dijera, no se preocupen, tengo una vacuna, póngansela y se acabó el problema, que pase el ángel de la muerte, no hay problema, tenemos una vacuna. Pero no hay sobre la faz absolutamente nadie que nos pueda auxiliar, excepto el creador del cielo y de la tierra, el que está sentado en el trono, el que marcha sobre la tempestad y el torbellino, que las nubes son el estrado de sus pies. Qué grande Dios tenemos, qué hermoso Dios. Muy bien, nuestro mundo está lleno de pecado, abunda el pecado, pero dice la Escritura que ahí donde abunda el pecado, ahí sobreabunda la gracia. Iglesia, no tengamos temor de mantener nuestra fe firme, creyendo que la gracia del Señor está sobreabundando, porque la tierra, dice la Escritura, será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. El mundo se pierde, pero en el mundo estamos nosotros. Cristo dijo, no te pido que los guardes, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora la iglesia debemos de hacer una mirada retrospectiva y debemos de pensar cómo están nuestros niveles de espiritualidad, cómo están nuestros niveles de fidelidad, cómo están nuestros niveles de integridad, de entrega, de pasión, cómo nos encontramos. Hagamos mediciones en todo lo que nosotros hemos hecho en todo este tiempo que llevamos caminando como cristianos. Nosotros, la iglesia, que somos el linaje escogido, que somos el real sacerdocio, que somos la nación santa, que somos el pueblo que Dios adquirió precisamente para que anunciemos virtudes, para anunciar las gracias del Señor, para que le digamos al mundo que nuestro Dios es amoroso y nuestro Dios es misericordioso y que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, y que en otro tiempo no teníamos nada que ofrecerle al mundo, pero hoy sí tenemos algo que ofrecerle. Ahora somos el pueblo que tenemos luz, que andamos en luz y que podemos decirle al mundo que nosotros tenemos en nuestras manos los misterios de la redención del hombre. Somos nosotros los que administramos ante el mundo su sabiduría oculta. El apóstol Pablo, la primera carta a los Corintios, les dice: cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes poderosos de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Escuche bien, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca
habrían crucificado al Señor de gloria. Así que ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Tenemos el misterio de la reconciliación, amigos, hermanos. Tenemos en nuestras manos, bendito sea Dios, la bendición de administrarle al mundo y de decirles que los invitamos a llevarle a Dios una alabanza, una adoración, una entrega total. De aquí en adelante, lo que les quede de vida. No es nomás en este tiempo, no es nomás en este tiempo de proceso difícil, de problema. No es nomás, es ahora. Ahora, este organismo maravilloso de la iglesia que somos nosotros, ningún profeta, ningún santo conoció completamente el organismo espiritual de la iglesia. Ninguno. Déjenme decirles, a mí me sorprende mucho que ahorita la iglesia tenemos problemas de liderazgos, de ministerios, de espíritu, de fidelidad, de entrega, de pasión. La iglesia tiene problemas. Hay un sistema diabólico que se cierne sobre los aires, sobre el cosmos, y no nos deja de alguna manera sobresalir. Y no quiero que me lo tomen a mal, pero la verdad es esa. Tenemos problemas. Mire, hay muchos profetas, se dicen profetas, y a mí me hubiera gustado que algún profeta de los que están ahorita predicando nos hubieran dicho que venía un problema de esta índole. No nos apercibieron. ¿Dónde estaban los profetas? ¿Dónde se encontraban? ¿Dónde se metieron? No supimos, no vimos que nos apercibieran, aunque tenemos la escritura y aunque tenemos la bendición de acercarnos a Dios y que tenemos el discernimiento, pero el ministerio profético es para eso. Y hay mucho profeta. Pero el profeta de la prosperidad, no, nosotros ahora conocemos completamente, sí, el ministerio, el organismo espiritual que es la iglesia. Si veis que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación, dice Pablo, me fue declarado el misterio. Brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, nosotros también somos coherederos. Bendito sea Dios, somos coherederos de la bendita gracia de nuestro Dios. Y ahora las inescrutables riquezas de Cristo están en nosotros. Tenemos las inescrutables riquezas de Cristo. Dice Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas del Señor y aclararles a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Tenemos un mensaje para este mundo caído. Tenemos una palabra. Iglesia, busquemos en oración, vayamos a la palabra, dediquemos tiempo. Vienen tiempos difíciles, pero de todos ellos nos librará Jehová. Él estará con nosotros, nos guardará en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Perseveremos en la enseñanza, perseveremos en la escritura, perseveremos en la bendición de Dios y su gracia nos alcanzará. Este domingo 29 de marzo será un domingo que marcará o se escribirá en la historia nuestra, de la iglesia y de sus pastores, la hermana David Castillo de Gardea y su pastor José Luis Gardea. Muchas gracias
por escucharnos. Dios los bendiga. Estaremos transmitiendo este mensaje el día martes a las 7:30 de la tarde también con otro mensaje, y el jueves lo vamos a estar haciendo también. Y quiero conminar a la iglesia para que le dediquen tiempo al Señor. Dios sabe y Dios conoce todos nuestros procederes. Acuérdense que todas las cosas, dice que nuestros hierros están a la luz de su rostro. No nos escondamos de Dios. Dios nos conoce en toda nuestra existencia. Los conmino en esta mañana, los bendigo en el nombre del Señor Jesús. Dios los bendiga.